al fisco gracias a un agujero en la ley de compraventa de acciones. Esto es lo que reclaman países como Alemania y Dinamarca a fondos de inversión y brokers implicados en una gran trama internacional. Una sofisticada trama fiscal ha permitido a decenas de brokers y fondos de inversión cobrar devoluciones de impuestos en Europa por valor de 55.000 millones de euros. Un grupo de medios europeos, coordinados por la organización Correctiv, han destapado el caso. Hemos investigado y calculado una cantidad de daños increíble. Alcanza los 55.200 millones de euros que fueron recaudados en Europa por transacciones Cum-Ex. Es sin duda una de las mayores estafas de impuestos de la historia de Europa. La trama no se basaba en una operación ilegal, sino que aprovechaba los mecanismos de devolución de impuestos contemplados en los acuerdos de doble imposición en muchos países europeos, combinados con las operaciones de venta de acciones a corto, ambas totalmente conformes a la ley. Lo que hicieron simplemente los estafadores fue pedir a los estados que les devolvieran impuestos que supuestamente habían pagado con certificados que no fueron comprobados a fondo por las autoridades nacionales. Para hablar de este tema de impuestos y de finanzas, me da mucho gusto saludar a Carlos Ramírez Powell. Claro, las implicaciones políticas también que tiene el hecho. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, qué gusto saludarte. Muy bien, Edgar. Mira, pues en realidad no estamos hablando de finanzas porque estamos hablando de un fraude, Sí, pero claro. podría uno ver esta moneda por el otro lado y enterarse que si es un fraude es financiero. Esto es, en otras palabras, la estructura financiera europea generó una normativa que es fraudulenta en su concepción desde la burocracia de Bruselas. Mira, ¿cómo funciona este fraude que están descubriendo, entre comillas, en la Unión Europea? Tú, como compañía holding, estableces dos compañías, una en, vamos a decir, Portugal, la otra en España, y pones a las dos compañías a generar apuestas unidireccionales una contra la otra. Cuando un valor subyacente, una acción, pierde valor, una de esas dos compañías va a reportar ganancias y la otra compañía, en el otro país, va a reportar pérdidas. Las pérdidas se descuentan de impuestos, las ganancias se reportan en Bruselas, donde no tienen que pagar impuestos. En otras palabras, si tú tienes una compañía holding que tiene un producto a la venta, llámese papitas o zapatos, Tenemos un problema ahí. Vamos a ver si restablecemos la comunicación. Vamos a ver si restablecemos la comunicación con Carlos Ramírez Powell, ¿sí? Que nos hablaba justamente de este fraude, desde cómo estaba en su concepción. Y bueno, esperemos contactarlo en breve para que nos siga explicando de qué se trata toda esta trama de fraude, de compraventa de acciones, pero como dice la nota, gracias a un agujero en la ley de compraventa de acciones, es decir, en el tema de la concepción, como ya nos decía Carlos Ramírez Powell, desde cómo se origina la ley, desde cómo se diseña, desde ahí viene un problema y de ahí se aprovechan para generar este fraude, estas prácticas fraudulentas. No sé si ya tengamos por ahí comunicación con Carlos Ramírez Powell para continuar. Te tenemos de regreso, nos quedamos en las papitas, Carlos. Sí, mira, entonces cuando una compañía subsidiaria reporta pérdidas de una apuesta unidireccional frente a otra parte de la compañía que reporta ganancias, las ganancias quedan exentas de impuestos porque van directo a la buchaca de Bruselas, donde está la compañía holding, mientras que la compañía que reporta pérdidas puede descontar impuestos de algún producto en donde sí tiene utilidades. Este esquema ha funcionado a lo largo de los últimos 150 años en Estados Unidos, cuando había toda una serie de trampas interestatales. Ha funcionado en México cuando Abaco reportaba pérdidas al mismo tiempo que se le exentaban impuestos por las ganancias que tenía en otra de sus compañías holding. Ha sucedido en Argentina a lo largo de muchos años. Bueno. Sí, adelante, te escuchamos, Carlos. Sí, ha sucedido en innumerables ocasiones. En otras palabras, las estructuras legales financieras
están diseñadas para favorecer este tipo de fraude. Se descubren cuando son excesivas y efectivamente 55 mil millones de dólares, yo creo que prendieron el foco rojo de alguien y dijeron, oye, paren esta pelea porque es efectivamente un fraude sancionado financieramente. ¿Me explico? Claro, sí, claro. Entonces, mira, nadie va a caer a prisión. Cuando mucho, alguien va a tener que devolver ganancias extraordinarias. Sin embargo, los blindajes legales no existen porque estamos hablando de un enorme mosaico de legislaciones nacionales que se contraponen o abonan a favor de o están neutras frente a una legislación de la Unión Europea global que en su busca de federalizar el sistema financiero pasa por encima de las leyes nacionales locales y de esa manera genera esos enormes huecos a través de los cuales se pueden generar fraudes fiscales. En otras palabras, hay países que por estar dentro de la norma europea están perdiendo enormes cantidades de dinero fiscal. Entonces, mira, no sorprende. Sin embargo, es muy interesante que salga a relucir. ¿Y cuál es el tema? 55 mil millones. Por alguna razón hay una magia, Edgar, en esa cifra, porque cuando hubo un fraude financiero enorme en un banco de Illinois, en Chicago, que comenzó la masacre de las Savings and Loans de los 90, fue por 550 mil millones de dólares. Hay algo en la cifra 550 que es recurrente en las notas periodísticas. Es nada más cosa que busques en la pestaña de Google 55 mil y van a aparecer innumerables cantidades de fraudes. Es casi un acto de magia. Entonces, mira, lo que va a suceder a continuación es efectivamente un debate respecto a cómo cerrar este tipo de boquetes legales que ponen en desventaja a los componentes de la Unión Europea frente a la burocracia de Bruselas. Ese debate va a continuar durante largo plazo y mientras existan esos boquetes, mientras no se norme universal y federadamente, se van a seguir dando esos fraudes. ¿Por qué? Porque la Unión Europea en Bruselas busca a través de estos fraudes que los países se ciñan exclusivamente a su legislación. Es una manera de forzar la mano de las legislaciones nacionales para favorecer la legislación federal de la Unión Europea. Y por supuesto que detrás de eso debe haber muchos intereses, ¿no? Por supuesto, mira, cuando estamos hablando de $1 millón, estamos hablando de migajas. Cuando estamos hablando de 55 mil millones de dólares, estamos hablando de que para que ese fraude funcione, mucha gente dentro de la burocracia de la Unión Europea tenía que saber qué estaba sucediendo y simplemente se hicieron de la vista gorda porque obviamente llevaban tajada. Bien, muchísimas gracias, Carlos, como siempre. Edgar, muy buen día. Buen día, buen fin de semana, Carlos.